Este nuevo capítulo de nuestra reflexión se va a concentrar en los precursores de un mundo distinto. La vida se expresa en lógica de conservación y en lógica de cambio, pero nuestra cultura hegemónica está planteada desde la conservación, como veíamos antes, desde el territorio, desde los límites, desde lo estable, desde lo seguro. Por eso nos gusta lo que es la seguridad, nos gusta echar raíces, nos pone nervioso el cambio, nos pone nervioso lo caótico, nos pone nervioso lo desorganizado, nos gusta todo muy estable. Pero aunque culturalmente hemos priorizado la lógica de la conservación, la vida, que no depende de la cultura, se expresa también en lógica de cambio. Y esta lógica de cambio se ha expresado a través de diferentes personajes a lo largo de nuestra historia de la humanidad. Vamos a concentrarnos en tres personajes: Jesús de Nazaret, Henry David Thoreau y León Tolstoy. ¿Por qué estos tres y no otros? Porque para Gandhi, que es un personaje muy especial en nuestra historia, estos tres personajes fueron fundamentales para la formación de su pensamiento. Jesús de Nazaret vivió hace 2000 años, dice la historia, y fue un hombre profundamente contracultural. Propuso cambios profundos, por eso lo mataron. Propuso el cambio más profundo en una sociedad como la de su tiempo. Esa sociedad se regulaba a partir del santo temor a Dios. La gente se portaba bien por temor al castigo divino. Y Jesús les dice que no hay que tener miedo al castigo porque Dios no castiga, porque Dios es un papá amoroso. Si Jesús hubiera vivido en nuestra época, tendría perspectiva de género, hubiera hablado de un papá-mamá amoroso. Pero bueno, en ese tiempo no había perspectiva de género. Y ese papá amoroso que no está pensando en castigarte, sino en amarte, y que cree que el amor es una posibilidad profunda de transformación y de cambio, produjo en quienes guiaban esa sociedad un profundo temor al caos. Si la gente ya no le tiene temor a Dios, porque como dice Jesús es un papá amoroso, entonces ¿cómo se va a regular esta sociedad? Jesús propuso otro elemento profundamente contracultural, que es un mundo nuevo es de los frágiles, no de los fuertes. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto que uno de los imaginarios atávicos es el mundo es de los fuertes? Pues Jesús dice el mundo nuevo es de los frágiles. Y por eso las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, los perseguidos, los misericordiosos, o sea, todos los frágiles, porque de ellos es el reino de Dios, que era la forma de llamar la utopía en ese tiempo. Si Jesús hubiera vivido hoy, no hubiera hablado del reino de Dios, hubiera dicho otro mundo es posible, que es como nombramos la utopía en el día de hoy. Jesús también propuso un cambio profundamente contracultural al intentar educarnos en el amor. El amor como fuerza política transformadora, no el odio, no la venganza, no el ojo por ojo, no el castigo, no el miedo como regulador social, sino el amor como regulador social. Por supuesto, todas estas enseñanzas de Jesús, ¿qué pasó con ellas? Cayeron en el cuenco de la cultura y fueron interpretadas dentro del cuenco cultural existente. Y las propuestas contraculturales pasaron a ser casi que unas visiones literarias más o menos hermosas. Vamos a concentrarnos también en Henry David Thoreau, un hombre del siglo XIX que propuso en una sociedad de la obediencia la desobediencia civil. Decía, nadie está obligado a obedecer en contra de su conciencia. Si hay una ley que atenta contra su conciencia, su obligación es desobedecer la ley, aunque se vaya a la cárcel. Y él fue un desobediente. Y esta se vuelve un punto de fuga, porque empieza a pensarse como posible la desobediencia, no como lo malo, no como lo que hay que castigar, no como lo que hay que reprimir, sino como algo tan necesario como la obediencia. No es que ahora la desobediencia y entonces la obediencia no.
Los dos elementos son importantes, porque este es otro elemento importante de esta nueva construcción cultural, que es la desaparición de los dualismos. Los dualismos nos llevan a intentar acabar con el otro polo. La disolución de los dualismos es las dos partes que parecen aparentemente, que se muestran como aparentemente contradictorias, las dos partes son necesarias. Y vamos a concentrarnos también, o vamos a detenernos en León Tolstoy, un ruso de finales del 19 y principios del 20, que planteó la máxima de Jesús de no devolver al mal con mal. Dice Tolstoy que es el mensaje más importante de Jesús, porque si devuelves al mal con mal, es devolver violencia con violencia. Y Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, presenta también la otra, si te quieren quitar la túnica, regala también el manto. O sea, responde de una forma que tu agresor no espera. Y si tú respondes de una forma que tu agresor no espera, no solamente te puedes proteger de la amenaza de tu agresor, sino que además le das la posibilidad de transformación a tu agresor. Estos tres pensamientos fueron fundamentales para nuestra reflexión siguiente. Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, en la India. Espero que disfruten mucho este módulo, porque nos va a ayudar a cuestionarnos nuestras profundas creencias. Ya saben que si queremos transformar el mundo, tenemos que transformar nuestras creencias, porque son las creencias las que nos llevan a leer el mundo tal como lo leemos y a reproducirlo tal como está. Y este mundo tal como está ya no se sostiene. También se dio ese otro movimiento, digámoslo así, neorromántico del hipismo, que significaba una deserción de la sociedad industrial, de la sociedad de consumo, esa decisión de no trabajar porque trabajar era servir al gran capital, esa decisión de retirarse de la ciudad porque la urbe era el centro de todos los defectos y de todas las maldiciones de la cultura, ese retorno a la naturaleza y esa búsqueda de lo bucólico de la naturaleza, de lo poético de la naturaleza también, esa renuncia a las instituciones, por ejemplo la institución familiar y matrimonial, ese retorno al amor libre y a las comunas. Y bueno, yo personalmente pienso que eso fue apenas una primera oleada, que el hipismo no representó realmente la plenitud de un movimiento, sino el presentimiento de algo que yo creo que todavía está en el futuro. Yo creo que si algo va a ocurrir muy pronto en la humanidad, es una deserción masiva de los jóvenes de la sociedad de consumo, es una deserción masiva de los jóvenes de la sociedad tecnológica y es una búsqueda un poco desesperada de retorno a la naturaleza y va a encontrarse con el horizonte sombrío de una naturaleza muy degradada, de una naturaleza muy deteriorada, muy envilecida por la sociedad de consumo, por el cambio climático y por la sociedad de la basura, porque yo creo que así como la humanidad vivió la edad de hierro y vivió la edad de bronce, ¿no? Y vivió, como decía Stanislas Lem, la edad de papel, yo creo que estamos entrando en la edad de la basura y vamos a vivir una época que es un gran desafío para la humanidad, porque creo que las ventajas de la sociedad tecnológica y las ventajas de la sociedad industrial no compensan las desventajas y los horrores con que están deteriorando el universo natural y con que están poniendo a las nuevas generaciones en peligro de vivir en un mundo degradado, sino en un mundo colapsado. Entonces yo creo que el hipismo, esa primavera, era apenas el anuncio de lo que vendrá, porque después del auge del hipismo, sobre todo los Estados Unidos vivieron una reacción muy alarmada, ¿no? A los Estados Unidos nada lo aterroriza tanto, ni siquiera el comunismo, ni siquiera el marxismo, ni siquiera la anarquía, ¿no? Como la sociedad del ocio que predicaban los hippies, ¿no? Eso fue lo que más causó consternación en el modelo mental y en el modelo productivo de la sociedad norteamericana, porque la sociedad norteamericana es una sociedad basada en la idea del trabajo, en la idea de la producción, en la idea del crecimiento,
del consumo, de la venta, del negocio, de la productividad, y que una generación de pronto dejara caer los brazos y dijera, ya no creemos en este ideal de vida, obligó a la sociedad industrial a lanzarse a una gran aventura publicitaria. A partir de los años 60 la publicidad se convirtió en el corazón del sistema capitalista, porque gracias a la publicidad había que recuperar a esa generación escéptica, había que recuperar a esa generación desertora, había que recuperar a los hijos de esa generación y pintar el capitalismo y pintar la sociedad industrial y pintar la sociedad de consumo con unos colores muy atractivos y muy seductores para que esa generación abandonara sus delirios, ¿no? Y también, por supuesto, se dio la necesidad de declararle una guerra sin cuartel a las drogas, ¿no? Porque uno de los aliados de esa deserción juvenil fue en primer lugar la marihuana y en segundo lugar las drogas alucinógenas, que formaban siempre parte del instrumental, por llamarlo de esa manera, del contenido de todas las viejas religiones míticas, de las viejas mitologías, ¿no? Todas las antiguas mitologías de Occidente tenían siempre, o en el alcohol, o en los hongos, o en los alucinógenos, o en el cornezuelo de centeno, un instrumento mágico y místico para acceder a otro contacto con la naturaleza y para acceder a un contacto con la divinidad. La sociedad industrial satanizó todas las drogas, ¿no? Salvo por supuesto el alcohol, que ya era un gran negocio y que ya había producido sus efectos sobre la sociedad norteamericana en términos de mafias, pero todas las demás drogas fueron satanizadas enseguida porque se las vio como aliados muy peligrosos de esa deserción planetaria del modelo industrial. Lo que hemos vivido desde los años 70 y sobre todo a partir de los años 80 en la guerra contra las drogas, de la que ya nosotros fuimos principales víctimas y protagonistas, fue esa estrategia de recuperación de la humanidad para el modelo industrial y para el modelo de la sociedad de consumo. Entonces hubo una suerte de contrarrevolución industrial. Contra la revolución de las flores vino la revolución de las máquinas, ¿no? Contra la revolución del amor libre vino la revolución de la tecnificación de la comunicación, y vinieron unas generaciones que fueron víctimas de la sobresaturación publicitaria y a las que se quiso integrar de todas las maneras posibles a un modelo de consumo, y para eso ha servido, digamos, toda la revolución tecnológica y de comunicaciones más reciente. Yo diría que todo lo que vivimos hoy como gran modelo consumista en términos de la televisión, en términos de las comunicaciones, de los celulares, de las cámaras fotográficas, todo eso forma parte de la gran contrarrevolución contra el modelo de vida sencilla, de vida independiente, de vida desconectada, de vida sensual, de vida imaginativa, de vida artística y de vida creativa, del hipismo y de las artes de los años 60, y fue muy exitoso como estrategia. El modelo no ha dejado de crecer también en sus elementos negativos: el calentamiento climático, la sociedad de las basuras, la basura tecnológica misma, y entonces no tardará en llegar un nuevo desencanto de la juventud frente a ese modelo que no resuelve problemas profundos de la sensibilidad, problemas profundos del pensamiento, problemas profundos de la imaginación y del afecto, sino que está postergando una revolución afectiva que la humanidad necesita cada vez más, y una nueva revolución del contacto entre los seres humanos, que está ya totalmente mediatizado por las máquinas. De alguna forma, la tentación de ponerse al margen sigue siendo una tentación humana, porque en los indignados uno los oía decir: vamos lento porque vamos lejos. El problema no es un problema del modelo político, es un problema del modelo cultural.
si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. De alguna forma uno siente como que los grafitis de las calles de París se reinterpretan en el 2011 con las primaveras del 2011, pero me refería sobre todo a que nombras tú como una tentación de la humanidad sigue siendo la posibilidad de ponerse al margen, que es lo que más peligro representa Sí, para claro. esta sociedad de consumo. Sí, además yo no creo que la sociedad de consumo vaya a ser derrotada ni por revoluciones políticas, ni por grandes conspiraciones. No, yo creo que va a ser derrotada por la deserción de la humanidad, del modelo, ¿no? Eh, una vez que la gente no quiera comprar, por lo menos empiece a no comprar tanto, ¿no? Pues se va a ver en serios problemas la sociedad de consumo. Y una vez que la humanidad no quiera estar tan conectada, una vez que se canse de sus juguetes y de la novelería de los juguetes, una vez que la humanidad descubra las virtudes de la imaginación frente a las meras virtudes del consumo, o las virtudes de la creación y de la creatividad frente a las meras virtudes de la pasividad consumista, y yo creo que no tardarán en surgir las generaciones que digan todas esas maquinitas son fruslerías, ¿no? Todas esas maquinitas son tonterías, todos esos aparatos de la sociedad del espectáculo, como la llama ahora Vargas Llosa, son más bien señuelos para mantener a la humanidad apartada de sus grandes preguntas y de sus grandes sueños y de sus grandes posibilidades. Entonces, no será necesario hacer muchos esfuerzos. La propia sociedad de consumo, la propia sociedad industrial, la propia sociedad tecnológica se encargará de producir el hastío suficiente para que la humanidad recurra de nuevo a sus fuentes más profundas, que son las fuentes del lenguaje, de la memoria, de la tradición, del diálogo, del contacto, de los afectos, de la sensualidad, de la belleza, de la creatividad y del arte, y veremos cosas muy impresionantes, sin duda, en el horizonte próximo de la humanidad. Creo que se verán cosas muy hermosas y la humanidad va a descubrir muy rápidamente la diferencia que hay entre la belleza y la chatarra. Una renuncia al autoritarismo no va a suponer necesariamente una renuncia a la autoridad, ¿no? Claro. Que son como dos cosas distintas. El autoritarismo es toda autoridad arbitraria y asumida como una negación de la libertad, ¿no? Hay una autoridad que nace, por ejemplo, del conocimiento, una autoridad que nace del amor mismo, por supuesto, una autoridad que nace de la experiencia y una autoridad que nace de la necesidad de respetar algunas cosas fundamentales del mundo, ¿no? Que no desaparecerá porque la humanidad la necesita para controlarse a sí misma, incluso porque la humanidad no puede vivir sin unos límites, y sin unos límites éticos, sin unos límites estéticos y sin unos límites morales que le permitan ese ejercicio de convivencia. Y tal vez a lo que se habrá de renunciar es a esa alianza que tú señalas entre la verdad y el poder. Yo creo que a lo que tendremos que enfrentarnos es a una redefinición del poder, porque el poder supersticiosamente situado en unas instituciones y en unos líderes y en unos sectores de la sociedad ha mostrado ya de muchas maneras su ineficacia y su peligro, ¿no? Yo creo que la humanidad renunció al poder que le corresponde y lo delegó en unas instancias, en unas instituciones. Las sociedades piramidales cada vez se muestran más ineficaces para resolver el problema central de la especie, que es el problema de la felicidad humana, el desafío de la felicidad humana. Y entonces, bueno, yo creo que ahí se van a dar también grandes aventuras de creación. Yo sí creo que entonces frente a la autoridad va a haber muchas preguntas y muchas respuestas y muchas exploraciones.
Pero muy pronto la idea misma de derechos va a ser redefinida, sin duda. Muy pronto la idea de qué tanto tiene que intervenir el Estado en los asuntos internos de los individuos va a tener que ser repensada, y el deseo legítimo de unos seres humanos de vivir con otros habrá que una vez más preguntarse qué tanto tiene que estar mediatizado por el poder, ¿no? Y por las bendiciones, tanto eclesiásticas como civiles. Pero bueno, todo eso formará parte del alegre debate del futuro. Sí, de alguna forma no deja de ser una construcción de hechos simbólicos, o sea, hechos que tienen una fuerza simbólica en la construcción de la equidad, más que el hecho mismo del matrimonio. Claro. Es como lo entiendo yo. Creo que en el campo de lo simbólico, en el campo en que, en la medida en que este debate pone a la sociedad a pensar la necesidad de la diversidad, la profunda diversidad humana en el tema de lo sexual, como tú planteabas ahora, ¿no? La infinita diversidad y las infinitas posibilidades, pero yo siento que hay una semilla que digamos, la aparición de la pastilla anticonceptiva, hagamos el amor y no la guerra, la liberación sexual, la ruptura de fronteras, el inicio de las revoluciones en París, del Mayo francés, motivados en un primer momento porque habían separado a los hombres de las mujeres en los dormitorios para intentar tener una dominación, diríamos, del placer, porque de alguna forma los poderes han estado interesados en dominar el placer, porque dominando el placer dominan a la gente. Sí, yo creo que es muy válido, todas esas reivindicaciones son muy válidas también por otro factor, y es que la humanidad es muy intolerante, la tradición es muy intolerante y ha creado grandes bloqueos mentales, ¿no?, para que la humanidad acepte otras maneras de vivir, otras maneras del afecto, otras maneras del amor, otras maneras de la relación sexual, y entonces a veces hay que ir hasta el extremo de tocar los puntos sensibles de las instituciones y de las tradiciones para hacer pasar un viento fresco en unas criptas donde está guardada una verdad obligatoria. Entonces es bueno que se sacudan los prejuicios, que se sacudan las supersticiones, y es bueno que la humanidad contemporánea se haya visto obligada a presenciar cosas que antes le habrían causado repulsión y que antes le habrían causado mucho malestar, porque, como decía Emily Dickinson, ¿no?, probar lo extremo la mañana en que es nuevo todavía es más difícil que sobrellevarlo la vida entera, ¿no? El momento más difícil es el momento inicial, en que la gente se tiene que familiarizar con otras cosas, se tiene que familiarizar con lo nuevo. Después de ese primer choque, ya la gente depone todas esas barreras y empieza a entender que sí, que eso era parte de la normalidad de lo humano. Pero en el primer momento, por ejemplo, una película reciente nos lo mostró, cuando Abraham Lincoln quiso decretar la libertad de los esclavos, la primera reacción fue de asombro y de estupefacción. Esto es un atentado contra la libertad, porque era un atentado contra la libertad de comercio, contra el derecho de los propietarios de esclavos, y entonces la reacción de la gente no podía ser más desconcertada. ¿Cómo es posible que le vayan a dar la libertad a los esclavos? Mañana van a querer que las mujeres voten, decían, ¿no? Entonces, en el primer momento la reacción es tremenda, pero esas cosas que al comienzo son paradójicas e incomprensibles, muy pronto se convierten en lugares comunes de la humanidad.